salud y la dignidad de las mujeres, la violencia obstétrica. El 25 de noviembre es una fecha que nos convoca internacionalmente a reconocer la magnitud de la violencia contra las mujeres y niñas y a comprometernos con acciones que contribuyan a su eliminación. Hoy, desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, nos sumamos a estos esfuerzos con un enfoque muy claro. La atención a la salud debe ser un espacio seguro, respetuoso y libre de cualquier forma de violencia. Ninguna mujer debería vivir con miedo, dolor injustificado, maltrato o trato indigno en un momento tan significativo como puede ser el embarazo. Las cifras nos muestran por qué es urgente hablar de este tema. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE 2021, señala que 7 de cada 10 mujeres en México han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que 3 de cada 10 reportaron haber experimentado maltrato durante su último evento obstétrico. Esas cifras son más que datos, representan historias, experiencias dolorosas, silencios que necesitan ser escuchados y reconocidos. Representan también la oportunidad de transformar la manera en que acompañamos y atendemos a las mujeres en los servicios de salud. Desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico hemos fortalecido nuestro trabajo para identificar, analizar y orientar a las personas sobre posibles situaciones de violencia obstétrica. Cada uno de los reportes que llegan a nuestras áreas sustantivas nos recuerda que detrás de una mujer que busca ser escuchada, apoyada en esta situación que presenta, sobre todo cuando se ve afectada su dignidad. En la comisión brindamos información, acompañamiento, conciliación cuando es posible y análisis técnico arbitral cuando es necesario, siempre con una perspectiva de derechos humanos, trato digno y seguridad para los pacientes. Este webinar que hoy iniciamos fue diseñado precisamente con ese propósito: brindar herramientas, actualizar conocimientos y sobre todo generar conciencia entre quienes formamos parte de los servicios de salud. Queremos que cada profesional cuente con elementos para brindar una atención que sea ética, respetuosa y sobre todo fortalecer la prevención para evitar que se presenten más casos. Para iniciar esta jornada, escucharemos a la maestra Selene Segovia Nova, jefe del Departamento de Análisis Jurídico de nuestra comisión, quien hará el encuadre y contextualización de este importante tema. Posteriormente, tendremos la conferencia magistral de la doctora Tania Rocha Sánchez, profesora investigadora de la UNAM, cuya amplia trayectoria nos permitirá comprender la violencia obstétrica desde una mirada académica, estructural y profundamente humana. Finalmente, cerraremos con la participación de la doctora Leticia de Anda Aguilar, directora de la Sala Arbitral de la CONAMED, quien nos compartirá la perspectiva institucional y el análisis de los casos que atendemos dentro de esta comisión. Este esfuerzo se suma a las iniciativas de la Secretaría de Salud en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el liderazgo y el compromiso que siempre ha mostrado nuestro secretario de Salud, el doctor David Kersenovich Stanikowicz. Estoy cierta que este encuentro será un espacio de aprendizaje, reflexión y compromiso, considerando que la prevención de la violencia obstétrica no depende solo de políticas y protocolos, depende del trato, de la escucha, del respeto y de la capacidad que tenemos de reconocer a cada mujer como un ser humano con derechos, con emociones y necesidades únicas. Desde la CONAMED reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando y garantizar que los servicios de salud sean en entornos seguros y libres de violencia para todas y también para todos. Muchas gracias por acompañarnos y por sumarse a ese esfuerzo, y les deseo la mejor de las jornadas, y muchas gracias a nuestra ponente y a nuestras ponentes también aquí de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y también al equipo del área de Educación e Investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Enhorabuena y damos inicio.
Listo. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia. Los distintos tipos y manifestaciones de la violencia en razón de género ocasionan graves problemas de salud física, mental y sexual, a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, las violencias no solo afectan a las mujeres que la viven, también tienen un elevado costo económico y social para las instituciones de salud, para los sistemas y para la sociedad en general. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres y personas gestantes, que tienen lugar en los servicios de salud públicos y privados, es ejercida por el personal de salud y consiste en cualquier acción o omisión que cause un daño físico o psicológico durante la atención del embarazo, el parto, el puerperio y el aborto. En este momento me toca presentar a la invitada especial, la doctora Tania Rocha Sánchez. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología, investigadora nacional nivel 2, coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación versan sobre género y salud, autonomía en mujeres, masculinidades, diversidad sexual y discriminación, crianza y familias diversas, además de violencia obstétrica. Coordinó el proyecto de investigación Familias por Igual y actualmente colabora en el proyecto internacional, a partir del cual se busca trabajar de manera colectiva en la generación de propuestas y políticas que combatan las violencias sexuales y de género en las universidades. Forma parte de la Red Multidisciplinaria de Investigación sobre Discriminación del Consejo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en México, COPRED. Sin más, les doy la palabra a la doctora Tania Sánchez y le agradezco mucho su participación. Muchas gracias nuevamente por la invitación el día de hoy. Gracias a todas las personas que se encuentran presentes y también a quienes se estarán conectando. Les pido una disculpa porque me están pidiendo algunos ajustes con el filtro, pero por alguna razón en la aplicación en la que estoy, no me está permitiendo hacerlo. Así que, bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy hablando, como ya comentaron las personas que me antecedieron, de un tema que es muy importante, sobre todo porque quizá pese al reconocimiento, al señalamiento que ya hay, incluso en términos legales para prevenir esta violencia, desafortunadamente en muchos escenarios y en lo cotidiano, sigue siendo una violencia que se silencia, que se invisibiliza, y en la que incluso se responsabiliza a las mujeres. Mi propuesta el día de hoy es compartir algunas reflexiones en torno a este tipo de violencia que, como también ya señalaron, forma parte de una de las tantas expresiones de la violencia de género que justamente el día de hoy intentamos reiterar o hacer este acento para tratar de prevenir y erradicar totalmente de la vida de todas nosotras. Hay tres ideas centrales que me parece fundamental compartir con ustedes el día de hoy. La primera es reiterar que el tema de la violencia ginecobstétrica no es específicamente un problema médico. Lo hablaremos más adelante, pero quizá de pronto podría pensarse que se centra únicamente en la cuestión del trato o la atención que se da dentro de los espacios sanitarios a las mujeres. Y aunque es un lugar y es un aspecto clave, es necesario comprender que en realidad la violencia ginecobstétrica tiene sostenes mucho más complejos, estructurales y anclados precisamente a un sistema que de manera histórica y sistemática ha ejercido control sobre la vida, sobre los cuerpos y sobre la sexualidad de todas nosotras.
La segunda idea que me parece fundamental es precisamente dar cuenta de cómo la violencia ginecobstétrica nos va a permitir identificar la manera en la que las lógicas patriarcales, específicamente esta mirada en la que todo lo que compete a lo femenino y a las mujeres se sigue considerando inferior, que se minimiza y subvalora todo lo que corresponde a este género o a esta idea de lo femenino, y que hay también una suerte de desprecio y control sobre las mujeres, va a verse precisamente tejida en el marco de esta violencia como algo que desafortunadamente pues refleja una situación encarnada y cotidiana. Y lo vamos a ver más adelante. De hecho, hago el paréntesis porque parte de la apuesta es insistir en nombrarle violencia ginecobstétrica y no solo violencia obstétrica, ya que este tipo de violencia no solo se manifiesta durante el proceso de parto y la tensión que se genera en ese momento, sino que incluso puede empezar mucho antes, en el momento en el que nosotras como mujeres asistimos por primera vez a una revisión ginecológica y desde ahí ya hay una serie de prácticas, de comentarios, de formas que van regulando y van ejerciendo este poder sobre nuestros cuerpos. Y la tercera idea que me parece fundamental es precisamente el comprender por qué se requiere de un cambio estructural y no solo de una cuestión individual. Aunque ya se comentaba hace un momento que no es suficiente con una cuestión de políticas públicas e incluso el sistema legal que podemos tener en este momento, pero es indispensable que existan las condiciones materiales para poder realmente pues, detener esta violencia. Ya lo comentaron, solo quiero reiterar que desafortunadamente en diferentes estadísticas y datos que hay, tanto a nivel mundial como a nivel local, desafortunadamente en el mundo, una mujer muere cada 2 minutos por causas que se consideran prevenibles y que están relacionadas con el embarazo o el parto. Y en muchos de estos casos hay testimonios, hay fuentes y hay estadísticas que desafortunadamente evidencian que parte de, o una razón muy importante de estas muertes, tanto perinatales, neonatales y postnatales, que son prevenibles, están directamente asociadas al ejercicio de la violencia ginecobstétrica contra las mujeres. Como ya comentaban en la introducción, algunas de las estadísticas que nos ofrece, por ejemplo, el INEGI a nivel local, es que 1 de cada 3 mujeres en México ha llegado a sufrir algún tipo de violencia ginecobstétrica durante el parto o la cesárea. Y es importante en ese sentido recalcar que la violencia obstétrica o ginecobstétrica, perdón, no solo afecta a las mujeres como pacientes o como individuos. Estamos hablando de un control histórico que se ha institucionalizado sobre la vida reproductiva de las mujeres y agregaría yo sobre nuestra sexualidad y nuestros cuerpos. Y esto es muy importante tenerlo presente para comprender por qué no solo es una cuestión que se pueda pues abordar en términos del quehacer médico. Algunas otras cifras y datos que me parece clave también dimensionar, porque algo muy importante en esta problemática es comprender que aunque hablo de las mujeres, esa categoría es una categoría muy amplia y diversa y no todas las mujeres enfrentan de la misma forma este tipo de violencia. Hay que considerar cuestiones como la edad, el contexto geopolítico, cuestiones de pertenencia étnica, clase, acceso a recursos, tanto económicos como espacios de salud, incluso el pensar en cuestiones como la identidad de género y la orientación sexual, que también sería importante ponerlo en consideración. En ese sentido,
pues hay que decir que el 31.4% de las mujeres en esta encuesta que realizó el INEGI refiere justamente que tuvieron, al tener un hijo entre el 2016 y el 2021, experimentaron algún tipo de violencia ginecobstétrica. Hay diferentes formas en las que esta violencia se puede manifestar y también eso es importante como para comprender, vuelvo a reiterar, no solo que por las condiciones y características de las mujeres, sino también por la particularidad y complejidad de esta violencia, puede haber formas muy diferentes de vivirlo. Por una parte está, por supuesto, el maltrato físico. En un estudio que realizó la Universidad Iberoamericana, precisamente encontró que al menos en el contexto de Ciudad de México, 5% de las mujeres que se entrevistaron en esa investigación habían vivido algún tipo de maltrato físico durante la atención ginecobstétrica. Pero también podríamos hablar, por ejemplo, de las diferencias que se llegan a experimentar en el trato o la atención hacia las mujeres dependiendo de la institución. Y no es tan simple como decir que hay una diferencia entre instituciones públicas y privadas. De nueva cuenta, se complejizan los factores al hablar también de la ubicación geopolítica y de las condiciones particulares de cada contexto que pueden precisamente abonar a que existan formas totalmente distintas y, por supuesto, desiguales en términos de un trato digno hacia las mujeres durante este proceso. También es importante, y yo creo que esto en general, hablando hoy del 25 de noviembre y del tema de la violencia, con frecuencia solemos como enfocarnos en esa violencia que nos parece visible porque es física, porque es tangible, pero hay muchas formas en las que la violencia tiene cabida y no siempre es visible porque podemos hablar más de una violencia psicológica, de una violencia verbal, pero que tiene igual impacto en la vida y en el bienestar de las mujeres. En este caso, la violencia ginecobstétrica también puede pasar por la deshumanización, por los regaños, por la burla, por los insultos, por las amenazas, incluso por el hecho de medicalizar y hasta patologizar una experiencia que por principio podría vivirse de una forma más orgánica y natural, por supuesto, siempre considerando las situaciones particulares de cada mujer. Pero es importante decir esto porque además más adelante profundizaré en que hay otras cosas que se esconden detrás de esta violencia y que por eso es importante tener una mirada crítica. También es necesario hablar de que en muchos casos esta violencia, como en general muchas de las violencias de género, no solo en su máxima expresión, como sería el feminicidio, sino algunas otras, pueden implicar la muerte de las mujeres. En este caso, los datos nos sugieren que entre 2016 y 2021, alrededor de 5.099 mujeres en México murieron por causas ligadas precisamente a la atención ginecobstétrica, hablando de un promedio de 850 mujeres al año. Y también hay todo un tema que pues seguramente para ustedes que me están viendo y escuchando no es nuevo ni sorprendente, pero que sí valdría la pena entonces repensar y por qué ocurre así, que es el uso innecesario e injustificado de cesáreas, cuando de manera internacional se recomienda evitar al máximo este tipo de procedimiento. Desafortunadamente, ya desde 2016, México se encontraba a nivel mundial en el cuarto lugar del uso de cesáreas sin justificación. Y valdría la pena pensar cuáles son los factores, tanto de carácter estructural, económico como ideológico, que se encuentran detrás de estos datos. Aunado a ello, también quisiera compartirles que en este informe que genera la Comisión de Derechos Humanos en el 2023, pues se hace una revisión exhaustiva sobre el tema y desafortunadamente también se hace evidente que en el caso de la Ciudad de México específicamente es la segunda entidad
en donde más altos porcentajes tenemos de esta violencia. Y otra vez, me parece muy importante poner atención en este dato, porque a veces simplificamos la situación pensando que en aquellos contextos en donde existen quizá menos recursos o que están menos centralizados, posiblemente es donde más se ejecutan estas violencias. Y lo que estamos viendo aquí es que incluso estando en una ciudad como México, que en muchos casos contrasta diametralmente con el resto de estados de la República en cuanto quizá a recursos, accesos, tecnologías, incluso número de espacios en donde se puede brindar atención, desafortunadamente sea también el escenario en donde más se reportan este tipo de violencias y que tampoco es una mera ecuación de decir, bueno, se atienden más mujeres, o sea, hay más mujeres, más espacios y por lo tanto incrementa la cifra. Estamos hablando, insisto, de una cuestión bastante compleja. Y no quiero dejar de lado, a manera de esta introducción, que aunque en nuestro país, al igual que otros países en el contexto de América Latina, como Venezuela, Panamá, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay, cuentan específicamente con una ley contra la violencia ginecobstétrica, desafortunadamente los datos, los relatos, los testimonios, las experiencias de muchas mujeres refieren o nos hacen saber que no ha sido suficiente la existencia de estas leyes para deslegitimar esta violencia y que muchas veces tanto la ausencia de políticas públicas o bien la creación de políticas públicas que quizá no están pensadas a profundidad y de forma interseccional en el marco de las diferentes necesidades que pueden enfrentar distintos grupos de mujeres, pues ha abonado a que se siga presentando esta violencia. Entonces, voy a ir recuperando algunas ideas que me parecen centrales. Punto número 1, dentro de algunos textos en los que colaboré con uno de mis estudiantes que tanto en doctorado como en licenciatura trabajó en este campo, al igual que lo que otras teóricas han aportado, de pronto pareciera en el imaginario colectivo que el asunto de la violencia ginecobstétrica pues podría entenderse sobre todo como una cuestión en el tema de la calidad de la atención, particularmente porque se ha hecho insistencia y creo que tampoco es algo que ustedes desconozcan, que dentro del proceso, y creo que es importante también poner atención en la palabra, dentro del proceso disciplinario de la medicina, al igual que de otras profesiones, pero en este caso de la medicina, existen una serie de prácticas, de discursos, de formas cotidianas en las cuales la violencia se coloca como un eje central en el proceso de formación, en el proceso de interacción entre quienes se encuentran en formación y de manera muy importante en el proceso de atención. Precisamente Iván, que es una de las personas que está detrás de algunos de estos artículos que más adelante compartiré con ustedes, en el marco de sus investigaciones me compartía cómo había una particular experiencia. Él estudió previa psicología, 3 años de medicina, de estar pues aprendiendo como estudiantes dentro del campo de la medicina a pensar a las mujeres embarazadas como vacas, ¿no? Y a pensar muchos de sus intervenciones o actividades como un ejercicio de competencia para ver quién hacía más aberturas, quién sacaba más algo, quién tal cosa. Y que aunado a ello, cuando no entrabas o de alguna manera te resistías a esas lógicas, pues también había consecuencias hacia ti. Y pienso en situaciones muy desafortunadas también, como jóvenes que dentro, o mujeres, hombres que dentro de estos procesos de formación disciplinarios, pues precisamente se van enfrentando a problemas de salud mental que tristemente pueden acabar en el intento, en la ideación o intento suicida. Y que ya ahí tenemos algo muy profundo a pensar sobre las prácticas disciplinarias, esas que nos forman
dentro de las diferentes profesiones, pero que particularmente en la medicina pues se habla de ese hábitus médico que se caracteriza de manera muy importante por la violencia. Entonces, sí es necesario ponerlo en la mesa, ¿no? Hablar de cuáles son esas prácticas, cuáles son esos discursos, cuál es esa cosmovisión que se fomenta dentro de la formación, pero es necesario comprender que esta violencia no se reduce a la interacción específica entre dos personas y la manera en la que una persona dentro del espacio sanitario o que ejerce una actividad sanitaria atiende a quien está siendo la persona que consulta. La violencia ginecobstétrica constituye una violación a derechos humanos, constituye una forma de violencia de género y por favor pongamos atención en esto, por lo que ahora voy a seguir comentando, y por supuesto y tristemente un fenómeno generalizado y sistemático. Y aquí habría que pensar cuántas de nosotras, yo no ejercí la maternidad, pero por supuesto que vivo acompañada, rodeada de mujeres que han atravesado por ello y quizá algunas de las personas que me están escuchando aquí también. Y es el hecho de cuántas veces, incluso hasta en el aspecto religioso, se nos ha dicho esta consigna de parirás con dolor. El dolor en la vida de las mujeres se instala, se instaura como una suerte de destino inevitable y de algo que incluso forma una suerte de penitencia, ¿no? Una forma como de saldar una serie de deudas que parece que tenemos con la humanidad por existir y por ser quienes somos. Entonces, es importante entender en qué medida terminamos naturalizando no solo el dolor, sino las experiencias de violencia como parte de esta idea de que, bueno, pues ni modo, hay que sufrir en esta vida. Entonces, la violencia ginecobstétrica a la que se enfrentan las mujeres definitivamente no solo es resultado de las concepciones y las prácticas biomédicas. También tendríamos que pensar en los estereotipos, tanto de género como en cualquier otro conjunto de ideas y de prejuicios que abonan a los procesos de discriminación. Y aquí vuelvo a insistir, hace un momento lo enuncié, pero no sé si es un término transparente para todas las personas que me están escuchando, que es el tema de la interseccionalidad. La interseccionalidad emerge dentro de los feminismos, específicamente en en las reflexiones, en el malestar de las mujeres negras y de otras mujeres dentro de o en el contexto de la periferia, para dar cuenta de que hay procesos como la violencia que no se viven de la misma manera en la medida en la que se cruzan ejes como nuestra pertenencia étnica, nuestra orientación sexual, la edad, el lugar donde habitamos, el tipo de condiciones, por ejemplo, si vivimos con alguna discapacidad, etcétera. Entonces, me parece muy importante que consideremos también cómo es que estos factores como la etnia, la raza, la edad, la clase social, en un país como el nuestro, que está marcado por tantas desigualdades, puede justamente incidir en el marco de esta violencia ginecobstétrica. Y en ese sentido, me parece importante que justamente consideremos cómo la violencia tiene por lo menos 4 elementos clave, esta violencia. Hace referencia o da cuenta de esta historia de control patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres. También nos habla de la medicalización que se ha hecho del parto, que como veremos más adelante, ha ido dejando de lado el saber de las mujeres, su saber corporal alrededor de esta experiencia y el hecho de que también se ha moralizado la sexualidad femenina y el Estado ha jugado un papel crucial en regular la reproducción. Planteando esto, es importante precisamente, y me gustaría de manera fundamental reiterar, ¿dónde queda nuestra voz y nuestras experiencias? Y hace un momento decía yo que no solo es en la experiencia
del parto y del posparto, o a lo largo de la atención durante el embarazo. También hay que pensar cómo han sido nuestros procesos de atención ginecológica. Y ustedes que se encuentran dentro del campo médico, valdría la pena pensar, tratar de reflexionar si hubo un antes y un después de estar dentro de esta profesión. ¿Por qué? Porque claro que cuando ustedes, muchas de las personas que están aquí, que quizá justamente han atravesado por este proceso de gestar una vida, de tener un proceso de embarazo, etcétera, bueno, quizá al estar ya dentro de la profesión, se crean, vamos a decirlo así, como ciertos pactos. No digo que siempre, otra vez, es muy difícil generalizar porque depende muchísimo de las circunstancias particulares que se ponen en juego para las diferentes mujeres. No es lo mismo e incluso hasta me parece difícil pensarlo en el marco de esta lógica capitalista, neoliberal, pero además totalmente colonizada en la que habitamos, pensar en que dentro de un contexto de personal médico podamos reconocer, por ejemplo, a médicas mujeres indígenas, ¿no? Que si fuese el caso, entonces encontraríamos que quizá el trato no sería igual de digno que para otras mujeres. Es importante pensar en todo esto porque a lo que voy es que precisamente nuestra voz, nuestras experiencias a lo largo de la historia de la humanidad no han tenido lugar. Por eso es que hablamos tanto de una ciencia y de una serie de profesiones y miradas androcéntricas, no solo porque los varones ocuparon el lugar primordial en la generación de conocimiento, sino porque además nuestros malestares, nuestras necesidades y nuestras experiencias por mucho tiempo ni siquiera fueron de interés y cuando se empezaron a recuperar, se recuperaron desde una mirada androcéntrica. De ahí la importancia de que las mujeres, bajo una mirada crítica, que no es un mero ejercicio de hay que entren mujeres y listo, ha empezado a problematizarse y abrirse mucho más el panorama sobre cuestiones que no se habían considerado. Pero el asunto es que por hoy y por lo pronto, la obstetricia desplazó y criminalizó este saber y este actuar de muchas mujeres parteras, aunado a que se instauró la idea de que solo el médico varón tenía la autoridad sobre el parto. Y ustedes dirán, bueno, Tania, pero ya ahora hay mujeres. Sí, pero como justo el tema de género no se reduce a una cuestión de identidad, estamos hablando de prácticas que incluso las mujeres, los varones y cualquier persona al margen de su identidad podemos reproducir. Entonces, aún siendo mujeres médicas, si no hay este ejercicio de conciencia crítica, de cómo poder reconocer cómo se ha jugado todo este tema de género en este campo y en otros, pues hace que nosotras también tengamos ceguera frente al tema y podamos reproducir muchas de estas violencias. Aunado a ello, también habría que pensar la manera en la que nuestra voz y nuestras experiencias se han deslegitimado en la medida en la que se ha institucionalizado todo el tema del parto, el proceso de posparto, etcétera, y por lo tanto el saber corporal de las mujeres se ha dejado de lado. De ahí la imagen que pongo, porque al final, no solo en este contexto del tema del embarazo y el parto, sino en muchas otras áreas, en muchos otros escenarios, nuestro cuerpo, como dicen muchas de las mujeres feministas indígenas y de las periferias, nuestro cuerpo ha sido un territorio de conquista, un territorio que habitamos, pero que termina no perteneciéndonos, porque al final son otras quienes toman decisiones por nosotras. En ese sentido es que también podemos pensar la violencia ginecobstétrica como un dispositivo de poder. Y aquí lo que quiero decir con esto es la violencia, esto es muy importante, la violencia es intencional en el sentido de busca algo. Y no estoy hablando del doctor Juanito que atiende a Juanita. Estoy hablando de la violencia como sistema que busca, entre otras cosas, reiterar el orden,
castigar lo que se sale del lugar, indicar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de tal suerte que el sistema de salud termina reiterando y esperando que las mujeres en ese contexto seamos seres que estamos ahí para obedecer, para callar y para someternos a la autoridad médica. Y regreso a esta reflexión de nuestras consultas ginecológicas. Aún no siendo yo alguien que ha atravesado por un proceso de violencia obstétrica, por supuesto que me he enfrentado a violencias ejecutadas por hombres y por mujeres en el campo ginecológico por el simple hecho de ser mujer. Desde cuestionar mi sexualidad, mi orientación sexual, mis prácticas sexuales, el número de parejas que he tenido. Eh, es decir, hay un ejercicio de moralización también de nuestra sexualidad y aunado a ello y regresando a esta idea que les decía de la interseccionalidad, pensemos, y ese es uno de los hallazgos, por ejemplo, que el doctor Iván, mi estudiante en su momento, encontró en la investigación que hizo. Al comparar una serie de prácticas y la experiencia de mujeres en diferentes hospitales públicos y privados, el hecho de encontrar que hay procesos diferenciales dependiendo de la edad de las mujeres, pero también de los contextos. No es algo desconocido, por ejemplo, que haya ejercicios de esterilización no consentida y no informada a mujeres, por ejemplo, de pertenencia indígena, ¿no? O de que pertenezcan a alguna comunidad o alguna población que precisamente se devalúa en su dignidad en términos de cómo está organizado el contexto y la sociedad. El hecho, por ejemplo, de utilizar un lenguaje particularmente ofensivo, humillante o sarcástico, que curiosamente siempre está ligado, y esto es muy importante, pensemos, y como les invito, aquí hay un ejemplo en la imagen, a recordar cuáles son esas cosas que exactamente se dicen. Deja de quejarte y gritar. eh, Seguramente, bueno, tengo unos ejemplos más adelante, pero si para hacerlo no te quejaste, hablando de las relaciones sexuales, ahora tampoco. El hecho, como lo han comentado muchas mujeres, de vivir tactos vaginales repetidos para enseñanza sin su consentimiento e incluso encima de su dolor, más como un espectáculo, los cuerpos de las mujeres como un espectáculo, como un objeto que se puede mover a voluntad y que desdibuja por completo a las personas que están ahí presentes. Las burlas hacia los cuerpos desnudos, hacia las vulvas, los fluidos y el castigo moral ante el grito, el dolor o la expresión corporal que recuerdan, y por eso digo que la violencia tiene una intención, que es que el placer femenino es castigable. Es decir, ¿por qué específicamente se le tiene que hacer mención a una mujer a la hora de estar habitando este proceso? Que para qué abrió las piernas o que seguro no gritó así cuando estaba teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué hay ese señalamiento? ¿Qué tiene que ver con el proceso que está viviendo de dolor en su cuerpo ante una cuestión que, pues claro, resulta totalmente retadora para el cuerpo como entidad, como organismo? Que el cuerpo sexuado es público en el hospital, sobre todo cuando hablamos de las mujeres. Dejan de ser personas para ser cifras, para ser un objeto más o como en algún momento lo comentó Iván, vacas que están ahí pariendo y que hay que atender. Y que la maternidad además tenemos este estereotipo y esta cosmovisión que se debe vivir desde la abnegación y el sacrificio. Y ahí es donde vuelvo a reiterar esta idea de cómo hay muchos estereotipos de fondo alrededor
de lo que significa ser mujeres, de la maternidad como un porvenir idealizado o un futuro indispensable para que las mujeres se realicen, y que dentro de este proceso del ser madres, incluso del ser mujeres, pues el sufrimiento tiene que estar presente y el sacrificio, y que mucha de esta ideología se transmite precisamente cuando se ejerce esta violencia, ¿no? Pues ni modo, a todas nos duele, todas sufrimos, una serie de comentarios, insisto, que reiteran también esta visión estereotipada, pero que además abonan a la violencia. La violencia ginecobstétrica, además, tiene que ver con el control reproductivo. En la tesis que hizo inicialmente Aldo en el marco de la licenciatura, algunas de las cosas que se hicieron evidentes para él en el marco de las entrevistas que realizó es que hay ejercicios de coerción. Es muy difícil hablar tal vez de un proceso de esterilización forzada, ¿no? Pero al final hay ejercicios de coerción que están además amalgamados con las prácticas institucionales. Por ejemplo, le compartían a Aldo las participantes que en el momento mismo en el que tú llegabas al espacio de atención para solicitar la atención de tu parto, te condicionaban antes que cualquier otra cosa a elegir el método anticonceptivo que se te iba a poner para poder recibir la atención. Y como esa podemos encontrar muchas otras posibilidades, por ejemplo, el negar procesos de salpicoclasia a mujeres jóvenes porque son jóvenes, o el negar el uso quizá de un algún dispositivo temporal a las mujeres más grandes porque pues ya no están en edad de seguir teniendo hijos o hijas. Que al final, ¿por qué digo que es una violación de derechos? Porque se supone que es un derecho de las mujeres y de las personas que pueden gestar el decidir cómo, cuándo, dónde, con quién, etcétera. Pero a la hora de las prácticas, insisto, parece que nuestro cuerpo sigue siendo ese territorio de conquista en donde no tenemos voz y voto. Entonces, es muy importante poder justamente reflexionar también cómo, dependiendo de si las mujeres tienen mayor vulnerabilidad o no, pues existe mayor control, mayor castigo, mayor violencia. Y justo pensemos en cuáles son estas poblaciones en donde mayor oportunidad hay de ejercer esta violencia, no por las personas per se, sino como parte de este entramado y esta cosmovisión en la que asumimos también que no todas las mujeres, y esto me parece terrible, no todas las mujeres tienen el mismo derecho y dignidad a ejercer su vida reproductiva y su vida sexual. Pensando esto y bajo la idea de ir cerrando para, por si hay algún espacio de preguntas o de intercambio, me gustaría compartir esta propuesta que hacen un par de colegas sobre otros mecanismos entramados con esta violencia ginecobstétrica que también se hacen presentes a través de este control sobre las mujeres. Por ejemplo, el hecho de abonar a que se sientan culpables, el hecho de pensar que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues pasan por lo mismo, les sienten lo mismo, les duele igual y por lo tanto la misma receta es la que van a aplicar porque no importa sus circunstancias particulares. El hecho, y esto me parece fundamental, porque, insisto, no empieza esta violencia ginecobstétrica en el consultorio o en la consulta o el hospital, e incluso no empieza en la formación. Me atrevería a pensar que está desde antes, cuando a las mujeres desde muy pequeñas nos enseñan o se generan las condiciones para enseñarnos a despreciar nuestro cuerpo, para enseñarnos a sentir asco y repudio por nuestros genitales, por nuestros fluidos, por la sangre de nuestra menstruación, etcétera. Entonces, muchas veces en esta violencia ginecobstétrica, esas miradas, esas visiones se reproducen considerando precisamente que somos seres
contaminantes, sucios, ¿no? Por ejemplo, esta idea de rasurarnos para no contaminar, una serie de cuestiones que no están fundamentados en un sentido formal dentro del saber, vamos a decirlo así, científico. Aunado a ello, también quisiera insistir en la cosificación que está detrás de esta violencia ginecobstétrica. ¿Y a qué me refiero con esto? A tres cosas fundamentales. Primero, y ya lo decía desde antes, que el cuerpo, nuestros cuerpos, se reducen a una función. Cuando se está en este proceso de atención ginecobstétrica, las mujeres desaparecen como individuos para ser solo esos canales o esos cuerpos que, o a través de los cuales va a nacer un nuevo ser humano, siendo entonces las bebés, el recién nacido, el foco de atención. Dos, que se fragmente la experiencia corporal en la medida en la que la vagina, por ejemplo, con todo esto del tacto, se vuelve un campo de entrenamiento. Y así, tal cual. O sea, no se piensa en la persona, sino en la vagina. El útero como órgano de gestión estatal, donde tú no decides, decido yo. Se los juro que en una conferencia, una ocasión que iba a dar por descuido, era virtual, y se quedó abierta una línea telefónica en donde una persona de trabajo social recibía a una mujer en proceso de atención ginecobstétrica para tener parto, y esta persona estaba hablando con la pareja de esa mujer, el varón, para decirle que era él quien tenía que tomar la decisión de autorizar el uso de algún método anticonceptivo sin importar lo que dijera su pareja mujer, porque al final él tenía la última palabra. Decirle o estarle mencionando la trabajadora social a este hombre, pues que debido a su condición socioeconómica, tendría que pensar bien si se quería aventar otro hijo o más hijos, que realmente pensar en la educación que les iba a ofrecer si no tenía los recursos. En fin, una cosa espantosa, que vuelvo a reiterar, fue en el espacio de una institución de atención a la salud pública, y que nadie me lo contó, ¿no? Que justo, pues las personas estaban muy apenadas, pero que eso refleja que no es Juanita, la trabajadora social, la que está hablando, es un sistema el que habla, en donde se da esta fragmentación, y podemos pensar también el tema de los pechos como dispositivos de lactancia. Una cosa que Iván encontró precisamente en su trabajo era que en hospitales que se autonombraban como hospitales amigos de las infancias, independientemente del malestar, de las condiciones y de las posibilidades de las mujeres, se les obligaba a lactar porque, ante todo, esa debía ser la forma en la que ellas y los bebés tendrían que ser alimentados, porque así estaba pensado desde la institución. Entonces, cuerpos, fragmentos. Y cabe aclarar, como lo dice la ONU, que no hay forma más efectiva de deshumanizar a alguien que fragmentándolo, cosificándolo. Nuestros cuerpos en esta sociedad, en este mundo, siempre se fragmentan. Para vender artículos, se ponen unas piernas, unos labios, unos pechos, artículos de coches, aceites, lo que sea. ¿Y qué pasa en la atención médica? También somos partes, no somos personas. Y por supuesto, bajo esta misma lógica, pues está la desaparición del consentimiento. Si el cuerpo es objeto, no necesita diálogo. Si la mujer está en dolor, es incapaz de pensar o reflexionar. Ideas arcaicas de no sé qué siglo, cuando se pensaba que si las mujeres menstruábamos, pues no nos funcionaba el cerebro, ¿no? Y si es joven o pobre, se considera ignorante y por lo tanto no tiene la capacidad de decidir. Ahí habría que pensar en qué medida, ¿no? No solo la ausencia de consentimiento es más que un detalle técnico, es una forma de cosificación, pero también en qué lugar hemos aprendido a poner el saber médico
frente a cualquier otro saber. Un saber que se vuelve incuestionable y como en la máxima posición en el marco de diferentes saberes, con todo y que sean nuestros cuerpos los que están habitando la experiencia. Entonces, bueno, para no redundar, solo traía un par de ejemplos que me parece que ya están por demás dichos de este trabajo que hizo el doctor Iván en la tesis de doctorado, que vuelvo a reiterar esta moralización de la sexualidad que se da de las mujeres por este tipo de comentarios que sí o sí, no solo regañan por el grito, sino además hacen alusión a el tema de la sexualidad. Sara, de 34 años, en Iztacalco, atendida en el IMSS, dice que escuchó una enfermera que le decía a otra señora, ahora sí muy gritona y hasta baja en el coro celestial, pero con el viejo ahí estaban. O Sandra, de 17 años, de Huichapan, Hidalgo, que es atendida en el servicio de salubridad y comparte cómo una enfermera les decía a las mujeres que estaban en la sala de atención, pues que quién las mandaba. Como cuando estaban haciendo el hijo, ahí estaban bien puestas, pero ahorita que lo van a tener, ahorita sí les duele, ahorita sí se quejan y gritan. Yo nada más les pregunto e insisto, no he pasado físicamente por ahí, por el proceso de parir, pero ¿en dónde y cómo llegamos a esto? No solo a deshumanizar, sino a ser cero empáticas y empáticos frente al dolor. Obviamente, la violencia ginecobstétrica tiene consecuencias físicas, emocionales y políticas. Y quisiera hacer énfasis en las políticas, no porque las otras no sean relevantes, sino porque quiero reiterar que no solo es un asunto de lo que pasa en ese espacio de atención a las mujeres, sino que además va abonando a el debilitamiento o la imposibilidad de que las mujeres vivamos nuestra autonomía corporal, que hoy por hoy sigue siendo uno de los retos del milenio. No podemos hablar de igualdad de género si las mujeres no podemos vivir nuestra autonomía física, que atraviesa por la autonomía corporal, por la autonomía sexual y por la autonomía reproductiva. Que haya un ejercicio de plena desconfianza en el sistema de salud que abone precisamente a prácticas en espacios o de formas inadecuadas y poco salubres ante la idea de no enfrentarse a este tipo de violencias. Y finalmente, el que se silencie la voz de muchas mujeres en torno a sus experiencias. Entonces, ¿cómo prevenimos o qué hacemos frente a esto? Son 3 diapositivas las que me faltan y podemos cerrar. No es prevención que enfoquemos nuestra visión frente a este tema, el pensar que hay que dar cursos de trato humanizado, que hay que firmar protocolos si no se cambian prácticas, que hay que responsabilizar al personal por el burnout y por muchas circunstancias de precarización que viven. Es que están estresados, están sobrecargadas, sobrecargados de personas por atender. O que se apele al sentido común sin transformación institucional. Hace un momento yo decía, si desde que una mujer llega a atención, el primer filtro es, tienes que aceptar un método de anticoncepción, porque lo digo yo, institución, si no, no te atiendo, ahí hay un problema. Tania, pero es que obedece a otras lógicas, ¿no? A lo mejor como desde políticas públicas, iniciativas, hasta del Estado. Tenemos un problema. Si además ya en el proceso quien toma la decisión de acuerdo a estas lógicas no es la mujer, sino la pareja, tenemos muchos problemas. O los médicos, médicas, enfermeros o enfermeras. Hay muchas cosas que no es tan simple resolver ni con un curso, ni con las buenas intenciones, ni con decir, pues es que estamos sobrecargadas, sobrecargados, o con que se firmen protocolos. Necesitamos cambios a nivel estructural y cambios a nivel institucional. Por ejemplo, y algo
indispensable, y no solo por esta violencia ginecobstétrica, sino por esa violencia que se hace evidente en la formación médica. Reformar la formación médica. Empezar a apostar por la ética feminista del cuidado entre nosotras y nosotros, de salirnos de estas lógicas androcéntricas, capacitistas, neoliberales, de tienes que morirte en el intento. Que trabajemos en protocolos basados en evidencia, no en la costumbre. No, siempre ha sido así se ha hecho siempre y ha salido bien. Hoy tenemos más elementos, más información, incluso más tecnologías para saber cómo podríamos mejorar las experiencias de atención para las mujeres en este campo. Integrar la partería profesional e intercultural en esta cuestión de revalidar saberes. No entran en competencia, quizá justo se complementan. Y, por supuesto, crear sistemas reales de denuncia y de sanción, porque ¿qué saben ustedes? ¿Qué ha pasado en sus espacios donde laboran frente a estos hechos? Silencio, complicidad, que no pase nada, que se normalice. Les quiero decir algo muy importante que Iván encontró en su tesis. No solo es que la violencia se ejerza desde afuera, sino que además muchas mujeres terminan interiorizando todo eso que se dice sobre ellas y asumiendo de, pues sí, o sea, ni modo, hay que sufrir tantito, o hacerse las fuertes para garantizar una atención, aunque sea nefasta. Y eso me parece terrible. A nivel institucional estamos hablando del consentimiento informado, estamos hablando de un acceso garantizado a la analgesia, que se prohíban o se tenga una regulación de estas prácticas que se consideran totalmente obsoletas, pero también necesitamos un trabajo de prevención a nivel comunitario. Cómo empezar a generar un trabajo colectivo contra la culpa y el silenciamiento, cómo crear redes de acompañamiento hacia las mujeres, cómo empezar a desbaratar esta idea de que las mujeres tenemos que parir con dolor y pagar con dolor nuestra existencia. La violencia obstétrica no es un accidente clínico, es una práctica aprendida. Se aprende a cosificar el cuerpo femenino. Se aprende a tener un distanciamiento emocional que se celebra como madurez y objetividad. Se aprende que el silencio de la paciente es cooperación. Se aprende que el dolor es inevitable e incluso hasta correctivo. Si ustedes, en un sistema que premia la obediencia, la prisa, la intervención y todo esto que he dicho, pudieran producir cuidados respetuosos en su práctica, ¿qué harían? ¿Cómo lo harían? Me gustaría dejarles con esta pregunta, con esta reflexión y reiterar la importancia que tiene, en verdad, trabajar en una responsabilidad ética radical. Reconocer a cada mujer como un sujeto de deseo y decisión, sin importar su color de piel, su edad, su orientación sexual, su condición socioeconómica. Escuchar, no como acto clínico, no como cortesía o mero requisito ahí, escuchar realmente de forma activa, estar en esa disposición de aprender de otras personas, aunque no sean médicas, y renunciar al control para posibilitar el cuidado. El futuro de la medicina obstétrica no es más tecnología, es más humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Tania. Interesante presentación y pues nos invita a la reflexión. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre, en esta parte donde la Organización Mundial de la Salud invita a, como una buena práctica en la atención del parto, que la mujer se apropie de sus procesos y que se le promueva el que, por ejemplo, ella pueda tener su proceso en la posición que ella
que ella quiera, ¿no? Incluso vertical. Así es. En el artículo que leía sobre esta tesis que ya mencionó, se hacía la pregunta de por qué se vuelven rutinas, prácticas contraindicadas por las normativas, ¿no? Y hacía claro este ejemplo de, si nos puede platicar un poco sobre este tema y lo que decían los médicos, ¿no? Cuando se les pregunta, ¿por qué atiendes a la mujer en la posición acostada? Bueno, pues desafortunadamente vuelvo a reiterar que muchas veces se está pensando mucho más en la comodidad y practicidad de las intervenciones por parte del personal médico que de las necesidades y la conveniencia del proceso orgánico en las mujeres. Hay comentarios o cuestiones que van desde hacer una cesárea, constituye algo que es mucho más rápido porque hay mucha gente esperando, por ejemplo, hasta, insisto, el que un proceso, por ejemplo, de un parto natural tomaría demasiadas horas, ocuparía espacio, tiempo y requeriría que el personal se encuentre más tiempo ahí. Entonces, sí me parece que hay una atención muy importante y vuelvo a reiterar, no desconozco las condiciones complejas, precarizadas en las que se encuentra el sistema sanitario en nuestro país y en el mundo, pero sí es importante pensar en qué medida ya de antemano, al estar como en esta predisposición de deshumanizar y de ver como lo más conveniente, como por todos estos parámetros, se va dejando de lado el quizá justamente de manera preventiva ir creando las condiciones para que haya otros espacios, incluso podemos pensarlo así como ocurre en muchos escenarios más comunitarios, procesos de parto colectivo, en donde ese proceso de acompañamiento podría precisamente pues hacer más ligero el proceso hacia las mujeres cuando sus condiciones físicas se encuentran en esa posibilidad. Entonces sí creo que ahí pues hay una tensión muy grande y eso me parece importante reiterarlo. Puede haber leyes, puede haber normativas, puede haber políticas públicas, pero al final lo que pasa en la práctica, ¿no? Lo que pasa en cada institución parece que queda a discreción y eso sigue siendo un problema. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Gracias a ti. Bueno, gracias. Para continuar, ya vimos la violencia obstétrica no es solo una desgracia personal, es un grave problema de salud pública que el Estado debe de atender. Entonces, el sistema y el sector salud debe realizar acciones que fortalezcan los protocolos, las rutas y los equipos de salud para garantizar un trato digno y servicios de atención médica de calidad. Continuaremos con la presentación de la doctora Leticia de Anda Aguilar. Ella es médica cirujana por la UNAM con especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital General de México, certificada también por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia AC. Es miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, profesora de asignatura A de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2002. Actualmente es directora de sala arbitral en la Dirección General de Arbitraje Médico. Y sin más, cedo la palabra a la doctora. Bien, muy buenos días a todos. Continuando precisamente con este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, es que la Comisión Nacional de Arbitraje se suma, no solamente, como bien decía la doctora Rocha, como una situación en la que se tenga que cambiar conductas. Es importante hacer un cambio de estructuras, es hacer un cambio institucional. Y en ese sentido es que precisamente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico establece el hecho y la necesidad de hablar sobre la violencia obstétrica en los sistemas de salud. En este sentido es importante señalar que en este punto es precisamente que la Comisión reconoce que existe la violencia obstétrica y esta la reconoce como una violencia institucional. Recordemos que esta violencia a la que hacemos referencia es precisamente todas esas acciones, omisiones en las que los servidores públicos que ofrecen servicios y particularmente en este caso servicios de salud a la población,
y particularmente a las mujeres, no lleva a cabo todas las acciones que le permitan ejercer sus derechos, y dentro de estos, lo que es el derecho a la protección a la salud. En este punto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, además, como ya lo señalamos, de establecer la violencia institucional como un tipo de violencia obstétrica, también lo ha hecho con el señalamiento de lo que es la violencia de género, pero ha identificado otras dos formas muy particulares de lo que es la violencia obstétrica. La negligencia médica, que como después veremos, es un punto relevante del análisis de los casos médicos que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Pero de igual forma, como también platicaremos de ello, en el momento en que recibe las quejas, ha identificado el maltrato psicoemocional que han vivido las pacientes en el estado gestante o el estado puerperal, y que esto debe de ser identificado. Es por ello que, de primera instancia, de manera contundente, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico sostiene que la violencia obstétrica es absolutamente inadmisible en cualquier contexto de atención médica digna. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que reconoce que este fenómeno representa una grave transgresión a los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué es lo más importante a todo esto? Que identificará acciones u omisiones por parte del personal de salud en el que se lleve a cabo un daño, un maltrato, una degradación, sobre todo durante el proceso reproductivo y particularmente en el parto. Pero como bien comentaba la doctora Rocha, vamos a ver que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico también tiene a bien llevar a cabo otra serie de cuestiones, y es por ello que es una prioridad institucional el que no solamente se identifique, sino que también contribuya a erradicar su presencia. En este sentido, es por ello que justamente cuando existe en una atención obstétrica una cuestión en la que pudiera hacerse precisamente una presencia de una agresión, un maltrato o incluso una omisión de lo que es la normatividad referente a la obstetricia, que es particularmente la norma 007, y que esto deriva a que se presente una queja, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico le brinda precisamente a las mujeres esa oportunidad de hacer manifestación de este tipo de acciones en su contra. Es por ello también que desde su interior siempre ha buscado sensibilizar y promover, y sobre todo robustecer, que todo su personal tenga esa capacidad y sensibilidad, sobre todo, de que cuando atiende una queja que viene en correlación al proceso del embarazo, el parto o el puerperio, puede identificar este tipo de situaciones violentas en contra de la mujer. Pero sobre todo, empezó a llevar a cabo un registro exhaustivo que después será redituable en investigaciones y que de alguna forma también son motivo y serán motivo para que las instituciones de salud lleven a cabo un análisis sensato de lo que está ocurriendo a su interior. Y en este caso es importante sobre todo que quienes somos parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico estemos sensibilizados a la misma. En este punto, como ya bien comentaba también la doctora Tania, es importante señalar que la violencia no solamente a veces son justamente estas cuestiones de maltrato, humillación o agresión hacia las mujeres. El simple hecho de no permitirle que tenga la manifestación de expresar su dolor, su sentir y sobre todo sus decisiones con respecto a su estado gestante o puerperal, esa es una manifestación también de violencia obstétrica. En este punto hay que tener en cuenta que hoy día, y precisamente en este momento que estamos haciendo un parteaguas a lo que podrían ser todas esas actuaciones que están en el sector de la salud, vamos a llevar a cabo, particularmente en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se está llevando a cabo la implementación de filtros, precisamente para identificar todo esto, y que no quede solamente como una referencia de la paciente cuando viene y presenta su queja. Se está haciendo justamente, como ya lo comenté, una investigación a fin de que esto vaya más allá. Y es por ello que también ha llevado a cabo acciones de capacitación. Y el ejemplo más emblemático fue lo que ocurrió el 29 y 30 de octubre del presente año, en que la CONAMED, así como el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, realizaron un curso taller sobre violencia obstétrica. ¿Cuál fue la finalidad de este curso? Precisamente enfatizar que todo el personal que colabora y que es parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
tenga el pleno conocimiento de ese marco legal y normativo vigente, para que exista una promoción de las buenas prácticas del personal de salud en el embarazo, el parto y el puerperio. Pues como bien decía la doctora Rocha, esto va más allá de lo que pudiera ser el trato directo médico-paciente. Debemos de entender que todos quienes atienden a una paciente en estado gestante va a ser parte en muchas de las ocasiones, tristemente, de esta violencia. Es por ello que todos quienes están en un hospital deben de estar sensibilizados. Y es esa sensibilización a la que la comisión se ha sumado, una sensibilización de todo el personal de salud, del sistema, en el que justamente todos quienes brindan una atención directa e indirecta a las personas usuarias o gestantes, lleven a cabo justamente un trato digno, y que esa práctica médica sea con respeto, bajo los principios éticos y legales que esto va a llevar a cabo. En este sentido, debemos de ver la violencia como algo inaceptable en comportamiento, acción o incluso en omisión. ¿Qué es importante también de lo que lleva a cabo la comisión? El promover y sobre todo sensibilizar, y que exista justamente una situación de convicción por todo ese personal de salud, que cuando atienda a un paciente sea de forma amable, atenta, sensible y sobre todo reiterando esos principios éticos, científicos y legales que todo personal de salud debe de tener en cuenta cuando se lleva a cabo el ejercicio de la medicina. En este sentido vamos a ver que mucho de lo que también promueve la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es precisamente la cultura de respeto, la cultura justa, en la cual el trato digno y la protección a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres en toda atención médica debe ser un punto central. En este sentido, de igual forma, no solamente se queda en ese aspecto único de los derechos humanos, hace extensivo lo que son los decálogos de los derechos de las y los pacientes, pero también hace el hecho de recordarle a los pacientes cuáles son sus obligaciones. De igual forma, promueve que el personal de salud tenga a bien conocer plenamente sus obligaciones como lo que son sus derechos. En este sentido, dentro de ese gran compromiso que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no es solamente la prevención, sino que va a analizar, como ya decíamos, lo que ocurre cuando una paciente, al momento de presentar una queja, lleva o tiene en su experiencia una violencia. En este sentido, también cuando la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibe denuncias derivadas de la mala práctica, es que observa esos malos tratos, esas acciones médicas que constituyen violaciones de los derechos humanos. Sin ir más, podemos poner un ejemplo muy emblemático, que sin que lo manifieste de manera plena la comisión, pero sí la señala. El hecho de que se utilice la oxitocina es una acción que debe de tener un consentimiento informado, y no porque solamente lo diga la comisión. Existe un numeral dentro de la norma 007 que lo establece de manera puntual. Y bien se señalaba que el consentimiento informado es algo que debe de predominar en toda atención obstétrica. En este sentido, es por ello que cuando la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibe solicitudes de dictamen médico, que son opiniones técnicas con respecto del actuar en una atención, ya sea de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General de Justicia, los órganos internos de control o las comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene a bien identificar precisamente todos esos aspectos que hoy día son identificados como violencia obstétrica. El ejemplo que poníamos de la oxitocina es uno de tantos, y es por ello que también, al momento de emitir los dictámenes, hace de manera muy puntual el señalamiento de una capacitación continua que debe de recibir el personal cuando es identificado al análisis médico por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En este sentido, sin que sea señalado como un delito, pero sí como una omisión, como una deficiencia en la atención, y que en este punto vamos a poner otro ejemplo muy, muy emblemático. El que se lleve a cabo una cesárea en la cual no existe una justificación médica. Es precisamente en ese sentido donde se reitera por parte de la comisión que debe de existir ante todo el respeto de la autonomía de las pacientes. ¿Cómo se hace esa manifestación documental? Mediante lo que es un consentimiento informado, donde si bien el médico pudiera hacer una justificación médica, mientras no exista ese pleno y específico
manifestación de consentimiento informado, pues podríamos entrar incluso en unas cuestiones jurídicas aún mayores. En este sentido, dentro de las diversas recomendaciones específicas que establece la Comisión en sus dictámenes en contra de la violencia, y particularmente la violencia gineco-obstétrica y particularmente la obstétrica, es precisamente eso, el ejercicio de la medicina en apego estricto de la lex artis. Bien se señalaba, y lo habíamos puesto como el ejemplo emblemático, el uso de la oxitocina, pero lo mismo ocurrirá con otra serie de acciones. El hecho de medicalizar un trabajo de parto cuando una paciente tiene una contractilidad regular que no amerita un medicamento que estimule o acelere su proceso, como sería el uso de prostaglandinas, estaríamos ahí hablando de que ese es un acto violento. Pero que fuera de estar dentro de lo que es un acto violento, bajo la visión de análisis que tenemos en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, está fuera de la normatividad. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que estar en apego a lo que establece la Lex Artis, que es el conjunto de todos los conocimientos a nivel libro, artículo, guías de práctica clínica, lineamientos, normativas que establecen el ejercicio de la medicina. ¿Qué otra cosa recomienda la CONAMED cuando identifica una mala práctica que bajo esta visión se traduce en una violencia obstétrica? En capacitar de forma continua al personal que ha tenido esas omisiones o esas acciones en contra del ejercicio de los derechos de las mujeres. Y sobre todo, hace énfasis en la capacitación de los derechos humanos, en la dignidad y sobre todo en el maltrato, humillación o agresión que pueda recibir una paciente. En este sentido, es por ello que, como también bien decía la doctora Rocha, esto no solamente es de un hombre hacia una mujer, es en ocasiones y tristemente de una mujer a una mujer, y que, como también lo señalaba, no se requiere haber ejercido la maternidad para tener esa sensibilidad que todos como profesionales de la salud debemos de tener en la atención de las pacientes. Y es por ello que también en lo que son los dictámenes médicos institucionales, cuando identificamos rutinas perjudiciales o ineficaces que incluso desde hace décadas han sido señaladas como innecesarias o proscritas, es el primero en hacer el pronunciamiento. Bien, recordemos que desde 1996 la Organización Mundial de la Salud establece que dentro de esas acciones que no son necesarias, que incluso pueden ser perjudiciales, se encuentra precisamente la realización de la episiotomía, que si bien podría parecer como una acción en la cual facilitaría al nacimiento de un recién nacido, pero también sabemos que hoy día tiene unas consecuencias al cuerpo de la mujer a largo plazo. Pero de igual forma ocurre cuando, como antes existía, el hecho de obligarles a rasurarse, a ponerles enemas, o incluso, como lo hemos comentado, a tener un parto de manera horizontal. Es por ello que justamente y en ese sentido, lo que se busca es promover que existe una adaptación intercultural de lo que es el ejercicio de la medicina con lo que es la práctica obstétrica. Y en este punto, además, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico busca que dentro de esas recomendaciones que hace en la emisión de los dictámenes médicos institucionales, establezca hacia las instituciones que éstas garanticen sobre todo de manera oportuna y eficaz una emergencia obstétrica, porque bajo esta visión, cuando una paciente no es atendida por una emergencia obstétrica y que incluso esto deriva en un fallecimiento, podríamos estar no solamente haciendo el señalamiento de lo que es la violencia obstétrica, sino de otra serie de cuestiones mayores como pudiera ser el fallecimiento de un paciente. Y en este sentido, también se busca ese respeto que debe de tener la madre con el recién nacido desde el primer momento. ¿Qué es lo importante a todo esto? Que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en ese constante cambio que tiene y sobre todo que busca siempre ser parte de ese cambio de actitudes, también se suma a los compromisos del sector salud para la atención, para la prevención y atención integral de la violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres. Pues como bien señalaba nuestra comisionada, la doctora Odette Sarabia, como parte de la política que viene desde la presidencia y a cargo del doctor Kersenovich, nuestro secretario de Salud, busca promover, aplicar, conocer toda forma de violencia, pero sobre todo que estos criterios de atención integral y de abuso y violación sexual sean conocidos por todo el profesional de la salud, ya sea en el sector público, de la seguridad social o en el ámbito privado. ¿Qué es importante? Conocer que ese decálogo va a tener justamente el reconocimiento sobre la violencia como una emergencia
y que en este sentido va a buscar intencionadamente esos casos en los cuales pudiera existir esta violencia. Y de ahí que promueve justamente ampliar la cobertura integral a las niñas, adolescentes y mujeres. De igual forma, que se gestione el suministro de todos los insumos que se requiera para su atención, brindar consejería integral y sensible a las mujeres, otorgar atención psicológica, porque ya decíamos, no es solamente el daño corporal, sino el emocional, y como nos comentaban, lo que introyecta una paciente cuando tiene un maltrato en atención obstétrica. En este sentido, también hay que tener en cuenta que la violencia obstétrica no solamente queda a la mujer directamente. Cuando de esta omisión por falta de atención llega a fallecer la paciente, tenemos otros que van a tener también una violencia. ¿Por qué? Porque encontramos familias que a la pérdida de la mujer hay una desintegración. Entonces, no solamente es el daño al cuerpo, sino a la familia y a la sociedad misma. ¿Qué otra cuestión establece este decálogo? Que se impulse precisamente esa capacitación continua y sobre todo la supervisión obligatoria para el cumplimiento normativo. Busca armonizar y sobre todo que estos protocolos no solamente sea a la cuestión de un documento, sino que sean actitudes, comportamientos hacia las pacientes. Pero finalmente y sobre todo, fortalecer la vinculación que existe entre las instituciones y a nivel intersectorial para la referencia de casos de violencia sexual. Y esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque es ahí donde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en esa vinculación, busca, junto con todas las instituciones del sector salud, tener precisamente esa comunicación para que cuando se detecte un caso pueda ser de manera inmediata atendido, pero sobre todo a futuro hacer una prevención al punto de erradicar esto. Es por ello que también la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, dentro de todos esos procesos que lleva a cabo a nivel documental, va a recomendar y sobre todo aplicar, que se lleve a cabo la aplicación de lo que son las normas oficiales mexicanas. Las más emblemáticas en este sentido sería precisamente, como ya lo comentamos, la 007, que hace referencia para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Pero también que todos quienes atendemos pacientes a nivel de la salud, conozcamos plenamente lo que es la norma oficial mexicana, la 046, porque hace referencia precisamente a esa violencia de tipo familiar que nosotros debemos de identificar y que nosotros también debemos de atender. Y que en este punto no solamente es esa violencia familiar, sino la sexual y toda aquella que vaya en contra de las mujeres, tanto su prevención como su atención. Y es ahí que también busca que se conozcan de manera plena las guías de práctica clínica y lineamientos que por parte de la Secretaría de Salud, así como de organismos internacionales como es la Organización Mundial de la Salud, tenga el personal de salud en pleno conocimiento. Sobre todo una atención materna libre de violencia, un entorno en el cual las mujeres se puedan sentir tranquilas, seguras y sobre todo en ese respeto de su dignidad y su autonomía. De ahí que también cada institución ha emitido documentos particulares sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia obstétrica. Esto no solamente queda en una situación, se reitera, de actitud, tiene que cambiarse estructuras. Y es por ello que todas estas recomendaciones buscan asegurar la atención digna, ética y respetuosa, pero sobre todo libre de violencia en todas las mujeres sin distinción alguna. No tendría por qué haber distinción de la atención que recibe una paciente que solicita un parto vertical que la que solicita un parto horizontal o incluso quien, como se comentó, no requiere o no solicita un método de planificación familiar al terminar su gestación, o aquella que por cuestiones personales decide no llevar a cabo la lactancia. Aquí es importante tener en cuenta que todo ese es el respeto que cuando no se lleva a cabo se traduce precisamente en violencia. Y es lo que se busca justamente evitar. Y es por ello que en este sentido, como en todas las acciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pedimos a ustedes muy atentamente que si son tan amables de llevar a cabo esta encuesta de satisfacción. ¿Por qué? Porque eso nos da una retroalimentación que siempre vamos a buscar en el sentido de la mejora. La mejora de la calidad es lo que debemos de tener todas las instituciones como punto importante en nuestra actuación. Y en ese sentido, de igual forma, también les invitamos a que conozcan
nuestros medios de difusión. Particularmente existen cursos sobre cómo prevenir el conflicto, pero también hay otros documentos importantes como lo es nuestra revista, en la cual, como ustedes verán, de manera trimestral se van haciendo referencias sobre aspectos importantes que en el sector salud vamos a tener. Y en ese sentido, justamente, uno de los puntos importantes es que tengamos una cultura de seguridad en la atención de la salud. Pues bien, en este sentido agradecemos a todos y a todas ustedes su presencia y sobre todo el que estén en contacto con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, sobre todo buscando y todos en un solo punto, evitar la violencia contra la mujer en todas sus formas y en todos sus movimientos. Pues muchísimas gracias, agradecemos su atención.